En este día quiero hablar sobre un tema al cual le he puesto por nombre el afán de ser promovidos. Pienso que este video puede ayudar a personas que de pronto están en desánimo o están en desesperanza porque pensaron ver algo de Dios en su vida o han recibido una palabra de que Dios va a hacer algo en sus vidas, tienen dones, tienen llamado y quieren ver la manifestación de esas palabras, de ese llamado en sus vidas, y parece que el tiempo no llega. Y muchas veces entra en nosotros la desilusión, la desesperanza, porque quisiéramos ver esa manifestación de esa promesa de Dios, de ese llamado en nuestra vida, y no lo vemos. Entonces en este video sé que va a ministrar a los corazones y también va a ayudar para cuando en el día de que ese desánimo venga o esa desilusión venga porque no vemos lo que estamos esperando de Dios, entonces podamos agarrarnos de esta palabra. Y una de las cosas que yo he entendido es que cuando nosotros renovamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, eso automáticamente tiene un impacto sobre nuestras emociones, porque realmente nuestras emociones son impactadas directamente por nuestra percepción de las cosas, y la manera como nosotros percibimos las cosas están directamente ligadas con nuestra manera de pensar. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos que algo es injusto, automáticamente vamos a tener emociones cuando nos enfrentamos a una situación que para nosotros nuestra percepción es injusta. Vamos a desarrollar emociones de indignación, de enojo, de ira, cuando nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Pero esas emociones vienen porque nosotros estamos percibiendo, y esa percepción viene de algo que nosotros pensamos. Entonces quiero aclarar del por qué estoy trayendo este video, porque muchas veces este tipo de temas suelen ser un poco confrontativos y un poco difíciles de asimilar y de recibir, pero la palabra de Dios siempre está para sanarnos, y la sanidad muchas veces viene de la libertad que nos trae la verdad, porque muchas veces estamos encarcelados por maneras de pensar o por situaciones en nuestro corazón que no están correctamente establecidas, o maneras de pensar que en vez de hacernos un bien nos hacen un mal, y que nos llevan a desarrollar emociones tan negativas al punto de entrar en desesperanza, en desilusión, incluso a negar muchas veces la fe o a darle la espalda a Dios. La razón que muchas personas no aguantan el proceso o no están dispuestas a superar todo lo que el proceso conlleva es porque no tienen una base y un fundamento firmes en la palabra de Dios y en las verdades de Dios. Entonces, por eso quiero traer esto, más que señalar un problema, más que acusar, que definitivamente no es la meta de este video, es traer sanidad y traer libertad, y sobre todo renovar nuestra mente y limpiar nuestro corazón de todo aquello que nos puede impedir encontrarnos con esa promesa y ese propósito de Dios en nuestra vida. Entonces quiero comenzar con el pasaje que está en Juan 7:18, donde Jesús dice: el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Mire lo que nos está diciendo Jesús. Jesús nos dice que aquí hay personas que están buscando su propia gloria, y que la propia gloria se busca cuando nosotros o cuando cualquier persona habla por su propia cuenta. O sea que es una persona que él mismo se está impulsando, que él mismo se está enviando. Y también vemos algo bien interesante que está en Juan 7:16, cuando Jesús dice: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces aquí tenemos que partir de un principio. El Señor dice: yo no me envié solo, a mí me envió Dios. Yo, la enseñanza que yo doy, no la doy porque yo es lo que yo creo o es lo que yo quiero enseñar, sino es la enseñanza que yo recibí y que me dio aquel que me envió. O sea, en pocas palabras, lo que yo hablo no lo hablo porque lo quiero hablar, sino que hablo lo que Dios me mandó a hablar.
Entonces, muchas veces nosotros no tenemos este principio establecido en nuestro corazón. Muchas veces porque no se nos ha enseñado o porque no lo hemos entendido. Y para eso es que yo quiero traer este video. Primeramente hay un área de nuestro corazón que nosotros necesitamos sanar. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos muchas veces autoengañarnos. Podemos vivir pensando que creemos algo, pero no nos damos cuenta que en nuestro corazón profundamente tenemos unas intenciones diferentes y que cuando decimos y profesamos algo, lo decimos porque tenemos intereses ocultos. Y muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas. Por eso es que el Señor dice que Él es el único que puede realmente escudriñar el corazón de nosotros. También en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón tiene la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. O sea que nosotros podemos tener cosas malas allí, intenciones malas allí, motivaciones incorrectas allí, pero no nos damos cuenta de ellas. Pero entonces, mire lo que pasa. Muchas personas están usando el ministerio o el llamado o las profecías y las promesas de Dios como una plataforma para brillar ellos mismos. Y por eso es que el Señor dice que hay personas que están buscando su propia gloria y que por su propia cuenta andan. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que el interés que tenemos por servir a Dios, por estar en el ministerio o por cumplir el plan y el propósito de Dios es porque estamos buscando un beneficio y un bienestar para nosotros mismos, no porque estamos buscando la gloria de aquel que nos envió, o sea, de Dios. No nos damos cuenta que en nuestro corazón está motivaciones incorrectas. Hay muchas personas que no han tratado con la raíz de rechazo que hay en su corazón. Hay personas que piensan que para tratar con la raíz de rechazo eso es nada más, tú vas a un encuentro o escuchas un video y entonces ya eso fue así. Realmente han sido años donde tú has estado cultivando muchas cosas y muchas maneras de pensar que están establecidas bajo la base del rechazo. Entonces a veces no nos damos cuenta que muchas veces las intenciones y las motivaciones que tenemos de participar en el ministerio o de ser usados por Dios es porque tenemos una carencia en nuestro corazón, una necesidad de ser aceptados y de ser aplaudidos y de tener la aprobación de la gente. Muchas personas no se dan cuenta que el motivo por el cual quieren ser usados por Dios y que quieren que el Señor los use como salmistas, como predicadores o como maestros o con cualquier don, o aquellos que han sido llamados para ser emprendedores, para tener compañías, etcétera, no se dan cuenta que en su corazón realmente lo que están buscando es una plataforma para poder suplir esa necesidad de ser aplaudidos o esa necesidad de ser aceptados, porque encuentran en los logros y en la honra de las personas un valor. ¿Sí? Muchas personas a veces tienen una pobre imagen de ellos mismos o a veces han sido tan heridos, tan rechazados, que encuentran en el llamado de Dios una esperanza y una plataforma para ya no ser las personas rechazadas o ya no ser las personas vistas de menos, sino ahora tener la oportunidad de darse valor por medio de lo que las personas piensan o perciban de ellos. Y quiero decirles que nosotros necesitamos examinar las razones por las cuales nosotros queremos ser usados por Dios y las razones por las cuales nosotros queremos la bendición de Dios, los dones de Dios y tener experiencias con Dios. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, hay heridas en nuestro corazón, hay situaciones en nuestra alma y en nuestro interior que han causado en nosotros un dolor tan profundo que nos han hecho sin darnos cuenta agradadores de personas. ¿Qué es un agradador de personas? Una persona que encuentra su valor en lo que las otras personas opinan de él o de ella, que encuentran su valor
en el ánimo o en las palabras de aprobación que le dan las otras personas. Entonces esto es una situación en nuestro corazón bien difícil que si nosotros no nos damos cuenta, puede ser que esté oculta en nuestro corazón y que no lo podamos ver y que esa sea la razón real por la que nosotros queremos que Dios haga algo poderoso en nuestra vida, por la razón por la que queremos servir a Dios, ser líderes, tener una parte visible en la iglesia o tener parte en ser usados por Dios. No nos damos cuenta muchas veces y disfrazamos estas carencias que tenemos en el corazón con la excusa o con el pensar de que realmente lo que queremos es glorificar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que una de las razones o una de las evidencias de una persona que busca su propia gloria es que anda por su propia cuenta, que habla por su propia cuenta y que se envía a sí mismo. Entonces, este es uno de los peligros de ese afán que muchas veces tenemos nosotros en nuestro corazón por que ya se den las cosas. Y aquí quiero hablarle porque hay muchas veces se dan estos casos donde estamos en un servicio o somos creyentes jóvenes y entonces viene alguien y nos da una profecía y nos dice que Dios va a hacer esto con nosotros, que Dios tiene este llamado para nosotros. Otras personas empiezan a desarrollar dones en su vida y entonces también reciben palabras, ¿no? El Señor te llamó a un ministerio profético, te llamó a ser pastor, o te llamó a ser salmista, o tú vas a cambiar la vida de muchas personas, etcétera. Y entonces el pensar de las personas es que ya eso es automáticamente, ¿no? De que hoy mismo sales de ese servicio y ya te tienes que ir a abrir una iglesia o que te tienes que ir allá a agarrar un micrófono a predicar o a cantar. Pero no nos damos cuenta de que el Señor primero tiene un tiempo para todo y el tiempo de preparación es muy importante. Entonces, ¿qué era lo que nos estaba diciendo Jesús que yo puntualicé anteriormente? Que Jesús dijo, primeramente yo no me envié a mí mismo. Cuando lo dice en Juan 7:16, dice, la enseñanza que yo doy no es mía, sino del que me envió. Entonces aquí Jesús dice, a mí me envió alguien, en este caso me envió Dios. Entonces, muchas veces, aquel que tiene el afán por promoverse no quiere esperar a que Dios lo envíe, sino que se quiere enviar a sí mismo. Empieza a hacer las cosas sin antes tener una preparación clara. Y aquí podemos ver en el ejemplo que estamos dando de Jesús mismo, que Él mismo, siendo el Dios todopoderoso, que se hizo carne para salvarnos, siendo aquel que es la misma palabra de Dios, o sea, nadie conoce la palabra de Dios como Jesús mismo porque Él mismo es la palabra. Él estuvo en el día de la creación, Él estuvo presente cuando Dios le dio la ley a Moisés, Él ha estado presente en todo, o sea que no había persona más preparada para poder entrar en el ministerio automáticamente que Jesús. Pero notemos que la Biblia dice que hubo un momento donde el ministerio de Jesús comienza. Jesús no comenzó hasta que Dios no le dijo, ya es el momento para que tú empieces tu ministerio. Él no comenzó, no se envió a sí mismo. Incluso la Biblia nos dice que Él crecía en gracia, como también crecía en conocimiento, que Él se preparaba en el templo junto con las personas que estaban estudiando la Torá. Él se preparaba con aquellos estudiosos de su tiempo para poder conocer más las escrituras, aunque Él era la palabra misma. Incluso si nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús está a punto de iniciar su ministerio, va con Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista obviamente se escandaliza y le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Pero entonces Jesús le dijo, no, es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces ahí Jesús nos está dando un ejemplo de que Jesús no comienza su ministerio en el tiempo que Él quiso, ni enviándose Él mismo, sino que Él espera al orden de Dios y al tiempo de Dios. Y aquí quiero entrar en un punto muy importante que esto siento que va a animar a muchas personas cuando estén pasando momentos de desilusión, porque muchas personas a veces piensan que están perdiendo el tiempo, que deberían estar avanzando más rápido y no lo están haciendo, que ya deberían estar
predicando en iglesias grandes o ejerciendo un gran ministerio y sienten que los años se van y no está pasando nada. Pero quiero que entendamos que Dios hace cada cosa con un propósito en un tiempo de propósito. O sea, los dones, el llamado que tienes tú y que tiene cada persona, tiene el propósito para un tiempo específico. Y ahí vemos, por ejemplo, el tiempo de Jesús y el tiempo de Juan el Bautista. Ellos no podían enviarse solos y adelantarse al tiempo de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista, el propósito específico de él, para el cual él fue enviado en esa fecha específica, era para abrirle camino, prepararle el camino al Señor, al Mesías. Él no podía nacer en otra época ni podía adelantarse al tiempo de su predicación en el desierto ni al tiempo de su ministerio, porque el propósito que Dios tenía para él específicamente era ese, prepararle al camino al Mesías. Entonces él no podía empezar ese ministerio hasta que el Mesías no fuera enviado específicamente por Dios, y el Mesías no podía ser enviado hasta el tiempo específico donde Dios ya tenía planeado que el Mesías se tenía que manifestar a la humanidad en modo de maestro, ¿verdad? Entonces, en modo de su ministerio en carne. Entonces, no podemos nosotros creer que estamos perdiendo el tiempo durante la preparación. No podemos nosotros acelerarnos pensando que porque ya tenemos dones o porque ya tenemos un llamado, porque nos han profetizado cosas o porque el Señor nos ha hablado para mostrarnos cuál es nuestro propósito en la intimidad, pensar de que debemos nosotros adelantarnos y enviarnos solos, porque eso es un error que podemos abortar lo que el Señor quiere hacer. Primeramente necesitamos comprender que Jesús, así como pasó por un tiempo de preparación, todos nosotros necesitamos entender que en ese tiempo de preparación es necesario que nosotros pasemos por pruebas y por circunstancias que el Señor va a permitir, que va a procesar nuestro carácter y que va a establecer en nosotros el corazón que Dios quiere que tengamos para que efectivamente podamos ejercer el llamado que Él tiene para nosotros. Porque muchas veces nos preocupamos por la unción y por los dones, pero recordemos que eso es algo que Dios da, es algo que Dios derrama sobre nosotros, pero nuestro corazón, si no está bien establecido, nos puede pasar lo que a Saúl. Saúl, Dios le dio la unción para reinar también, para que él pudiera ganar las batallas de Israel. Dios le dio la posición, pero su corazón no fue procesado por Dios, y él es un claro ejemplo de lo que puede pasar a alguien que tiene dones, que tiene llamado, que tiene ministerio, pero no es procesado en su corazón, ¿sí? Al contrario, podemos ver a David. David es un ejemplo excelente de una persona que fue ungida como rey, pero pasó un proceso arduo y duro, donde el Señor iba tratando cada vez más con su corazón. Y eso es lo que necesitamos comprender, que muchas veces nosotros estamos preocupados por lo superficial, ¿no? El agarrar un micrófono para pararnos a predicar o participar de conferencias de mujeres o ser líderes de oración, de intercesiones, o ser líderes de un grupo familiar, o ser vistos como la hermana que ora y la gente se sana, o ser vistos como el salmista, etcétera, la danzarina, pero no nos damos cuenta que nosotros necesitamos primeramente ser procesados para que nuestro corazón se alinee al propósito por el cual Dios nos va a enviar. Porque si nuestro corazón no está listo, entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos a dañar completamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es tan peligroso ese afán que de repente le agarra a las personas por ser promovidos. Personas que se van locamente a querer convencer a otros de que los pongan en un ministerio, a querer convencer o a manejar para que se les ponga a predicar o para que se les ponga a ministrar. Y muchas veces hay personas que están con un interés insistente en demostrar
de que Dios los ha llamado. Hay personas que llegan a una iglesia y que ya quieren un cargo. Hay personas que quieren hablar de los sueños, de las experiencias que tienen con Dios, con el afán de ser honrados, de ser reconocidos, con el afán de que haya un título con el cual ellos puedan sentirse importantes. Pero quiero decirles que esto lo que puede hacer muchas veces es contraproducente, porque no estamos dejando que Dios sea el que nos envíe. Y estaba pasando con José, quiero dar el ejemplo de José para ilustrar un poco más de esto. José estaba en la cárcel y lo que estaba pasando es que José estaba viviendo procesos muy duros y muy difíciles, los cuales no entendía quizás en su momento, pero Dios ya tenía un plan con él. Dios ya lo tenía para algo grande, para ser el gobernador de Egipto. Pero José estaba, pasó por tantas cosas. Ustedes ya conocen la historia que está en Génesis 40, 41. Y entonces lo que quiero puntualizar acá es cómo José está al final en una cárcel, está pasando momentos difíciles, lleva años en un proceso duro de siendo probado duramente. Pero entonces en esta cárcel dice la Biblia que llega el copero del rey, caen a la cárcel y también el panadero. Y cuenta la Biblia de que José se ofrece a interpretarles sueños a ellos. Ellos les cuentan sus sueños y efectivamente José interpreta este sueño. Quiero hacer un paréntesis acá, de que vean cómo José ya tenía el don de interpretar sueños aún estando en la cárcel. Y Dios estaba desarrollando esos dones. Y sin saber José que ese mismo don que estaba desarrollando en la cárcel era el don que lo iba a catapultar para ser gobernador de Egipto. Él ya tenía ese don, pero lo que estaba tratando Dios con él era con su carácter. Era necesario que Dios tratara con el carácter, con el corazón de José, y también que le enseñara cosas que eran necesarias que él aprendiera, que iban a ser indispensables para que él se desempeñara con habilidad y que se desempeñara bien en el cargo de gobernador. Entonces vemos que él ya tenía ese don. Pero entonces, para hacerles la historia corta, ustedes ya la conocen. El panadero del rey, el sueño es de que va a morir y eso se cumple. Pero el copero del rey, José, le interpreta el sueño de que otra vez va a ser establecido como copero del faraón. Y entonces le dice unas palabras bien interesantes. Le dice: mencióname al faraón, dile que he sido raptado de la tierra de los hebreos, que estoy aquí en la cárcel injustamente. ¿Y por qué le estaba diciendo eso José? José le dice: acuérdate de mí cuando seas establecido otra vez como el copero del faraón. José estaba tratando de escapar del proceso y del lugar donde Dios lo tenía. José estaba tratando de salir del lugar, de la circunstancia donde Dios lo tenía. Él quería adelantarse a lo que Dios estaba haciendo con él. Y entonces le dice: mencióname al faraón. Mire lo que estaba haciendo José. José estaba tratando en sus propias fuerzas conseguir que las personas tuvieran un favor de él, que las personas le dieran una posición, que las personas lo sacaran adelante, que las personas lo promovieran. Y entonces él le dice esto al copero, pero entonces la Biblia dice que el copero se olvida de él. No creo yo que el copero se olvidó de él por casualidad, sino pienso que Dios hizo que el copero se olvidara. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de José todavía. Eso es lo que necesitamos entender muy bien, de que Dios no llega tarde. Y yo sé que esto suena ya como un cliché que no queremos escuchar, pero necesitamos comprender que aunque nosotros pensamos que estamos pasando mucho por la espera o mucho por el proceso, Dios sabe lo que Él está haciendo. Y tenemos que tener la plena certeza y la plena seguridad de que Dios es el que nos va a poner en el momento indicado, en el tiempo indicado, y no las personas. Y mire lo que pasa, muchas veces así están las personas como José.
tratando de ellos mismos endosarse un ministerio y un llamado, tratando ellos mismos de decirle a las personas que ellos predican, llamando a uno y a otro pastor, diciéndole, mire pastor, ¿por qué no me invita a predicar? Estoy aquí en la ciudad, ¿por qué usted no me da una oportunidad? Estamos tratando de abrir puertas que Dios no nos está abriendo. Y aquí quiero dar un punto bien importante. Si nosotros mismos nos metemos al ministerio y nos metemos a hacer la obra de Dios porque alguien nos puso, esa persona o la gente nos va a poder quitar. Pero cuando es Dios el que nos pone, no va a haber poder humano que pueda quitarnos de ahí porque ha sido Dios el que nos ha llamado. Y eso es también lo que pasó con David. Aquí puedo saltarme un momentico a David antes de seguir con José, de cómo David nunca se puso como rey de Israel a la fuerza. Incluso en el momento que él tuvo la oportunidad de matar a Saúl o desprestigiar a Saúl, él nunca lo hizo, aunque a los 17 años él ya sabía que él había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. David nunca forzó subirse al trono, ni nunca se autonombró, ni nunca se promovió con las personas, ni se promocionó con las personas, ni fue a decir, no, vino un profeta a mi casa y ese profeta me ungió y me dijo que yo voy a ser el siguiente rey. David nunca hizo eso, porque David entendía este principio de que es Dios el que lo tenía que poner y que él no necesitaba manipular, ni él necesitaba promoverse, ni él necesitaba hablar bien de sí mismo para que lo pusieran como rey. Incluso cuando su hijo Absalón quiere quitarle el trono, no puede. Nadie jamás pudo quitarle ese trono a David, porque incluso Dios le hace la promesa que ese trono sería de sus generaciones para siempre, y esta promesa se cumple en Jesús, de que siempre habría un heredero de su casa en el trono. ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo puso a él, no fue David el que se puso. Entonces esto es lo que necesitamos comprender, que muchas veces pensamos, es que el pastor no me da la oportunidad, es que no me dan la oportunidad de ser líder, es que no me dan el voto de confianza, es que prefieren a este y no me prefieren a mí. No, hermanos, cuando Dios nos va a poner, es Dios el que lo va a hacer, y esa va a ser de la mejor manera, porque si Dios te pone, nadie te va a poder quitar, porque no te pusiste tú ni te puso la gente, es Dios el que te ha puesto. Entonces, mire, a veces empieza a haber un afán por correr, un afán por promovernos, por promocionarnos, por ser vistos. Y cuidado, porque muchas veces no nos damos cuenta que las intenciones de nuestro corazón es que queremos llenar un vacío que hay en nosotros por hambre de tener la aceptación de las otras personas, o de tener en nosotros la aprobación de las personas, porque sentimos que cuando somos aprobados entonces estamos bien, entonces tenemos valor. Pero entonces, mire, vuelvo a José para decir lo que pasa con José. José trata de hacer esas cosas, pero Dios no lo deja. 2 años después de que el copero se olvida de él, de repente viene entonces el tiempo establecido por Dios. El proceso de José termina. Y aquí quiero decirte algo, tu proceso de formación va a tener niveles. O sea, el Señor te va a ir llevando de menos a más. A medida que tú dispongas más tu corazón a aprender, a ser formado por Dios, a limpiar tu corazón, a liberarte, a transformar tu mente por medio de las Escrituras, a someterte a Dios, entonces Dios te va a ir llevando a más y a más. Entonces, mire, a veces hay personas que quieren conquistar grandes batallas cuando ni siquiera han conquistado cosas en su interior, o batallas contra sí mismos. Cuando no pueden dominarse ni a sí mismos en ciertas áreas, quieren venir a ejercer dominio sobre un grupo de personas, o autoridad sobre un grupo de personas, o dominio sobre guerra espiritual, sobre seres espirituales de maldad. No es posible, hermanos, que nosotros queramos pelear contra Goliat. Y aquí vuelvo otra vez a David, perdonen que estoy de aquí a allá, pero sé que usted me está entendiendo. No podemos ir a pelear contra Goliat cuando nosotros primero no hemos
sido fieles cuidando el rebaño contra los osos y contra los leones, peleando contra osos y leones, y no podemos llegar a pelear contra osos y leones si no agarramos el compromiso de las cosas pequeñas que es cuidar las ovejas, ¿no? ¿Qué le estoy queriendo decir? De que a veces nosotros queremos irnos a predicar a las naciones, o queremos que nos pongan en la iglesia, o queremos un puesto, queremos un llamado vistoso, cuando ni siquiera hemos arreglado áreas internas en nuestra vida, cuando ni siquiera estamos dispuestos a perdonar la ofensa, cuando tenemos un corazón lleno de división, de rencilla, que si nos dicen algo no podemos dominarnos a nosotros mismos y hablamos groserías, gritamos a los demás, tratamos mal a los de nuestra casa, tenemos peleas con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, o tenemos contiendas, disensiones con las personas de la iglesia, si no podemos dominarnos en pecados, ¿sí? Pecados de impureza, pecados en nuestra mente, no podemos nosotros, hermanos míos, poder llegar a más cosas si nosotros no empezamos dominándonos a nosotros mismos, si no podemos dominar nuestra propia carne, si no podemos dominar nuestras actitudes, si no podemos dominar nuestro carácter, si no podemos dominar nuestros pensamientos, no vamos a poder tener autoridad ni poder tener dominio contra cosas mayores. No podemos vencer a Goliat si nosotros mismos no hemos sido entrenados en lo secreto. Y ese es el siguiente punto que quiero dar. Muchas veces estamos tan preocupados por nosotros tener esa plataforma y que la gente nos vea en lo público, cuando realmente todo eso se gana primero en lo secreto. Quiero que tengas esta convicción de que lo que tú haces en lo secreto es la base y es el fundamento para lo que pasa en público. Una persona no puede adorar y que la unción caiga si no es un adorador en lo secreto. Una persona no puede predicar con unción, con poder, dar palabras de Dios si en lo secreto no se ha comido esa palabra, si en lo secreto no ha dejado que Dios lo moldee, si no ha dejado que Dios aún lo humille, que Dios le quite, que Dios lo meta en el horno para refinarlo. No puede haber, hermanos míos, con que Dios te ponga en un lugar si tú antes no has conquistado en lo secreto. Y eso era lo que estaba pasando con José. Yo sé que todos estamos esperando ese de repente de Dios, ¿no? El que tanto se predica y que muchas veces le hace un poco mal al corazón de la gente, porque se predica la parte del de repente, pero no podemos comprender que ese de repente no está solo en el aire, sino que ese de repente es causado, es un efecto más bien, ese de repente es un efecto de una causa, ¿no? ¿Y qué es esa causa? Tiempo de fidelidad, años de prueba, años de fidelidad, años de formación, años donde la persona probó a Dios, que está dispuesta a someterse, que está dispuesta a hacer lo que Dios le diga, que está dispuesto a seguir instrucciones, que está dispuesto a sumergirse en la palabra, a buscarle a Él, a limpiar su corazón. Son años de muchas cosas que vivió José, donde la Biblia dice que Dios lo probó, que Dios lo refinó, que Dios trató con su vida para que cuando él llegara a ser gobernador, él estuviera preparado. Y no solo era una preparación espiritual y una preparación en su corazón, sino también una preparación en actividades y en destrezas que él iba a tener que tener, porque entendemos que él hablaba hebreo, y obviamente en la casa de Potifar, mientras él fue esclavo, y en la cárcel y en todos esos tiempos que él vivió en Egipto como esclavo, él pudo tener la destreza de hablar el idioma que hablaban, pudo tener la destreza de poder gobernar. Primero empezó a gobernar cosas pequeñas, como en la casa de Potifar. Al principio le daban poco, después estuvo a cargo gobernando toda la casa de Potifar. Después llega a la cárcel, y en la cárcel entonces ya tiene la capacidad de mayordomía
de poder hacerse cargo de lo que estaba en la cárcel, de los presos, de las situaciones de la cárcel, a tal punto que aquel que estaba encargado de la cárcel dice que le dejaba todo a José, porque José había demostrado una capacidad. Esas son solo dos cosas que Dios estaba haciendo con José para después él venir a gobernar un país que iba a salvar a sus generaciones y a muchísima gente de una hambruna que iba a venir. Entonces, no solo Dios estaba tratando con su corazón, sino que también el Señor lo estaba preparando. Y eso es lo que necesitamos entender. Y aquí quiero hablar al corazón de muchas personas. No estás perdiendo tu tiempo. No está pasando el tiempo más despacio, o Dios se ha olvidado, o no va a pasar nunca nada contigo. Lo que necesitamos entender es que esos procesos y esa preparación de Dios es necesaria. Pero lo que pasa es que muchas veces no prestamos atención a lo que Dios está trabajando con nosotros, sino que nosotros tendemos muchas veces a huir de un lugar a otro apenas las cosas se ponen difíciles, a renunciar. Hay personas que el Señor les delega en la iglesia cosas pequeñas y entonces se levanta luchas, se levantan situaciones con otros hermanos, o el pastor o los líderes le dicen algo que no le gusta, o le ponen a hacer cosas con las que no está de acuerdo, y entonces ¿qué hace la persona? Para ya no batallar, dice, no, yo mejor renuncio, no, yo mejor me cambio de iglesia, no, yo mejor me cambio de trabajo, no, yo mejor ya dejo ese ministerio, ese grupo familiar, porque no quiero ya lidiar con eso. Y no nos damos cuenta que ese es el momento de la fidelidad. Ese es el momento donde tú estás ahí en esa casa de Potifar, o tal vez en esa cárcel, demostrándole a Dios que tú puedes con eso pequeño y que Él te puede ir añadiendo más. Igual que David cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Él pudo decir, no, yo para qué voy a luchar con osos y con leones, que se coman la oveja que sea, igual no es mi culpa, yo no puedo arriesgar mi vida. No, él en lo pequeño estaba siendo fiel, y es de eso pequeño, de esa formación, donde viene la promoción de Dios. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos entender, ya dejar ese afán de promovernos a nosotros mismos, de tratar de demostrarle a todo el mundo. No es que si no me ponen a predicar, si no me toman en cuenta, yo me voy de la iglesia. No es que si no me ponen en este grupo a orar, entonces es que no me aprecian, no me valoran. Y estamos afanados, buscando, cuando Dios ya tiene su tiempo. Entonces, ¿qué pasó con José? Cuando menos lo pensó, el copero le viene a la mente el nombre de José cuando el faraón tiene un sueño. Y ustedes conocen la historia tan hermosa que dice que de repente, ¿verdad? El famoso de repente de Dios, que parecería que está en el aire, pero no lo está, hermanos. José ya había pagado un precio de proceso y de entrenamiento para llegar a ese momento. Y Dios dijo, ya está listo, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ya se dejó transformar en su corazón, su mente, ya está listo para algo más. Y entonces miren lo que pasa. De un momento a otro, apresuradamente, dice la Biblia, el faraón lo manda a sacar de la cárcel sin necesidad, hermanos, de que nadie esté abogando por él. Dios mismo lo saca. Le pone en el corazón al copero hablar de él después de 2 años de espera en esa cárcel que parecía que ya no había esperanza más para él. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un pasaje que a mí me impresiona mucho y está en Génesis 41:16. Cuando se presenta al frente de Faraón, Faraón le dice que tiene un sueño y le dice, yo sé que tú interpretas sueños. Por favor, interprétame este sueño. Y mire lo que le dice José tan hermoso. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mire qué bonito. El corazón de José, como ya estaba tan limpio y tan puro en sus intenciones, que él ya no quería la gloria para él buscaba la gloria de Dios. Entonces le dice, yo no te puedo dar nada, es Dios por medio de mí que lo va a hacer. Él pudo haber usado esta oportunidad para decirle, sí, mira, yo tengo el don.
para interpretar sueños y te lo voy a interpretar, pero por favor, haz favor conmigo y sácame de la cárcel. Él pudo haber sacado un provecho, pero aquí vemos cómo José no estaba buscando ya su propia gloria, él ya no estaba buscando su propio interés, sino que realmente se habían purificado sus motivaciones en el corazón, se habían purificado sus intenciones y entonces él viene y le da la gloria a Dios y le dice: este don que yo tengo no es mío, Dios me lo da y es Dios el que te va a responder. Ahí él tuvo esa oportunidad para sacar provecho de esto y no lo hizo, decidió darle toda la gloria a Dios. No estaba buscando su gloria propia. Y entonces mire lo que pasa. Después que le dice esto, le interpreta el sueño al faraón y luego le dice: es necesario entonces que busques un varón prudente para que te ayude a hacer este plan, el plan que ya le había dado Dios por medio del sueño, que ahorita no quiero entrar en eso, pero entonces José le dice: necesitas buscar a alguien que te ayude a guardarlo en los 7 años de abundancia, un administrador, para que después en los años que haya escasez puedan sostenerse y vivir todos. Pero entonces Faraón dice que ve a sus siervos y le dice: ¿dónde vamos a encontrar un varón más prudente y más sabio que este? Y entonces ahí le dice: tú eres el indicado. Pero mire cómo José no se promovió él mismo, como José no dice: mire, aquí están mis credenciales. Yo quiero decirle a usted, en primer lugar, de que yo tengo ¿cómo se dice? Una experiencia extensa en administración. Primero que nada, quiero contarle que yo administraba las ovejas y el rebaño de mi padre. Después, en la casa de Potifar, yo hice esto y lo otro, y luego en la cárcel. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? De que cuando nosotros estamos con ese afán de ser reconocidos porque queremos que nos pongan y nos promuevan en lugares, y estamos con ese afán de promovernos por medio de estar hablando cosas que nos hagan ver como personas capaces o personas espirituales o personas que Dios nos usa, entonces nosotros estamos mostrando que en nuestro corazón nosotros estamos buscando una promoción, tenemos un afán por la gloria propia, que queremos entonces enviarnos y hacer las cosas por nuestra propia cuenta, que estamos buscando que la gente nos ponga y no Dios. Y entonces esto es lo que José demuestra, y por eso Dios dijo: no, es que ya está listo, porque él no está buscando que lo pongan, sino que ya está listo para darme la gloria a mí. Quiero culminar con un testimonio que leí en unos videos que yo estaba viendo porque estaba queriendo aprender algunos acordes de una canción en el piano, y había una muchacha que tenía un video en el cual yo necesitaba, pero entonces me impresionó algo que ella puso en los comentarios. Y entonces ella estaba contando esta historia y ella decía que había muchas personas que les decían que ellos estaban interesados en participar en la alabanza de su iglesia y que les dieran una oportunidad para tocar el piano, pero que en sus iglesias no les daban la oportunidad, porque ya habían una o varias personas que tenían esa plaza ocupada, ese ministerio ocupado, y que no había oportunidad para que ellos pudieran tocar ese instrumento en su iglesia, y que ellos se sentían muy tristes por eso. Pero entonces esta muchacha les responde lo siguiente. Dice: cuando yo empecé a tocar el piano, escribe ella, dice, así pasaba en mi iglesia. En mi iglesia habían 4 pianistas y yo empecé a tocar el piano y yo sabía que no iba a haber una oportunidad para que yo pudiera tocar o ejercer en ese ministerio, porque yo apenas estaba empezando y ellos ya eran pianistas muy buenos y muy profesionales. Pero dice entonces ella que ella en lo secreto empezó a esforzarse mucho por aprender y hacer lo mejor que ella podía. Se metió a clases, estudiaba libros, practicaba extensas horas, y dice que también en su lugar secreto ella empezó a crecer en lo espiritual. Empezó a adorar a Dios por largas horas, aunque nadie la estaba viendo, pero Dios la estaba viendo. Empezó a estudiar la Biblia, empezó a hacer devocionales, a tener tiempos con Dios, y dice que ella empezó a adorar a Dios por muchas horas, que ella iba a la iglesia, servía en otras cosas,
dice que ella estaba en otro ministerio, en el ministerio de enseñanza de los niños, y que ella lo hacía con todo el compromiso, aunque realmente ella sentía que su llamado era para ser salmista. Dice que le daban profecías, pero que ella sabía de que no era su tiempo. Entonces ella empezó a aconsejar a la gente y a decirle: yo empecé a adorar a Dios en mi cuarto y pasaba tiempos de adoración tremendos con Dios. Y empecé a prepararme en las escrituras, empecé a prepararme en mi corazón, a cambiar cosas que no estaban bien en mi corazón, a limpiar mis intenciones. Y dijo ella, y un día, de la nada, los cuatro, porque ella cuenta ahí las historias específicas, pero para no hacerles la historia larga, dice, los cuatro pianistas resultaron que ya no podían estar, y entonces el pastor vino conmigo y me ofreció la oportunidad para yo tocar. Y dijo ella, yo me impacté porque yo lo veía como algo imposible. Y entonces ella ahí da el consejo y le dice a la gente, usted no se preocupe si está la oportunidad o no para que usted ejerza el ministerio, de cómo la van a poner o no, o cómo lo van a ver o no. Usted preocúpese por en lo secreto, hacer las cosas correctas con Dios, y es Dios el que la va a poner, lo va a poner. Entonces ese es el consejo con el que yo quiero finalizar este video. Decirle a usted y animarle a que usted haga las cosas bien cuando nadie le ve, sea fiel a Dios. Usted sea fiel sabiendo que Dios está haciendo algo, no se apresure. No se apresure a usted mismo en sus fuerzas tratar de abrir puertas que Dios no ha abierto, porque sabe que si usted o yo nos apresuramos y entramos prematuramente a un ministerio que no estamos listos para llevar, lo que va a pasar es que vamos a matar el propósito y el llamado que Dios ya tiene para nuestra vida, porque toda cosa prematura que no está en su tiempo, lo que tiene el peligro es de morir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiar en que Dios es poderoso y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Vea, si usted en su iglesia, usted es fiel con lo poquito, usted en lugar secreto donde no tenga ninguna visibilidad de nadie, está tratando con su corazón, está haciendo las cosas lo mejor para Dios, arreglando sus pasos, arreglando su camino, arreglando su vida, estudiando la palabra, estando en oración. Vea, yo le aseguro que Dios lo va a llevar de menos a más. Pero el proceso y el tiempo de aprendizaje y de preparación es muy necesario, y también es un tiempo que Dios usa para purificarnos, para purificarnos. Por eso es que Jesús le dice a Juan el Bautista, es necesario que tú me bautices a mí. Por eso es que vemos que Jesús se sometía a María y a José, aunque ellos eran solo seres humanos X, ¿verdad? Que Dios había escogido, y que él estaba bajo la tutela de ellos. Pero entonces Jesús entendía de que él necesitaba pasar por eso, pasar por personas que le enseñaran, pasar como por ejemplo cuando él iba a la sinagoga y estaba con los escribas, estaba con los estudiosos de su tiempo, que estaba joven, que dice que él aprendía de las escrituras. Él estaba entendido y nos lo deja como ejemplo a nosotros. Es necesario que tengamos un tiempo donde nosotros seamos instruidos por otras personas, donde nosotros, un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde el Señor está trabajando con nosotros. Entonces, eso es lo que quiero decirle. Tenemos que darnos cuenta, si tenemos un afán, que hay un afán que quiere venir a nosotros, de que queremos ya, de que queremos esa promoción ya, de que queremos ese negocio ya, de que queremos ese ministerio ya, que queremos casarnos ya, que queremos todo ya. Es mejor que usted espere y no se preocupe, que cuando usted hace las cosas bien, cuando nadie lo ve, Dios lo está viendo y es Dios el que lo va a poner ahí. Cuando es Dios el que lo pone, es porque usted ya va a estar listo y porque Dios va a estar con usted. Usted no va a tener que sostenerse solo ahí porque usted no se puso solo. Fue Él el que lo puso y el que lo envió. Entonces hay que hacer las cosas bien. Y como yo le decía, este video es para que nosotros vayamos limpiando nuestros corazones, porque Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Dios les bendiga.